en medio de nosotros, se quedó así presente. Uno es en la comunidad cristiana que alaba y bendice al Señor. Entonces, cuando la comunidad se reúne para alabar y bendecir a Dios, ahí está presente el Señor, porque dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estoy yo. O sea que el Señor está presente en medio de su pueblo. Amén. Cuando celebramos la Santa Cena, Jesucristo se hace también presente. Por eso Él dice, coman de este cuerpo, coman de esta, porque es mi cuerpo y esta es mi sangre. Dice, háganlo las veces que ustedes lo quieran hacer. Háganlo siempre en memoria de mí. Esa es la otra presencia de Jesucristo. Y eso está clarísimo en Juan 6, cuando dice, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, no tiene parte en mí. Y la tercera presencia de Jesús es en su palabra. Pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que significa es que Él es la palabra. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y de eso es que les voy a hablar en el día de hoy. ¿A qué vinimos hoy? A escuchar su palabra. Porque durante la semana estuvimos en muchos quehaceres, ocupados, afanados, angustiados en muchas cosas. ¿O quién de ustedes pasó una semana así, toda tranquila, en la playa, tomando el sol? ¿Verdad que no? No, estuvimos afanosos, preocupados, haciendo cosas. Pero hay un momento en que el Señor dice, hay que descansar. Deténganse porque quiero que me escuchen a mí. Escúchenme a mí para que les pueda ir mejor la próxima semana. Si les fue bien esta semana, la próxima les va a ir mejor, pero escúchame. Listen to me, please. Por favor, escuchen mi palabra. Amén. De eso es que les voy a predicar. Y me voy a parar en el texto de Marta y de María, que fue el que leyó el hermano. Pero si podemos mirar, hay tres lecturas que hemos leído. Uno es el de Amós, que nos lo leyó el hermano Eloy. ¿Y qué dice el texto de Amós? Dice, he aquí, él lo leyó en 8:11. Dice así, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y decimos, no, todavía no ha llegado ese momento, porque de hambre ninguno tenemos hambre, ¿verdad? Dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. O sea, si usted ya en su corazón está sintiendo ese deseo, esa inquietud de empezar a leer la palabra, a oír al Señor antes de tomar decisiones por sí mismo, de oír a Dios, ya está en buen camino. Porque ya ha llegado el momento de Dios, el Kairos, el tiempo de Dios. Hay un tiempo humano y un tiempo divino. El tiempo humano es que hoy es 21 de julio del 2019, domingo. Y el tiempo de Dios es el Kairos, es el tiempo en el que Él nos llena de gracia, de refrigerio, de amor y nos dice por dónde andar, para no equivocarnos, para acertar siempre. Ese es el tiempo de Dios, por eso hay que esperar el tiempo de Dios. Y por eso dice la palabra en Amós, es una profecía. Dice, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Y si vamos al texto de Colosenses, que lo leyó mi hermana, entonces en Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál es el trabajo de un ministro? Anunciar la palabra de Dios. Dice, me hice ministro, dice el Señor, dice Pablo el Señor a través de Pablo, dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de que Dios me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente. Cumplidamente es en el tiempo divino, la palabra de Dios. Esa fue la gran ganancia de nosotros, los que hemos despertado en Cristo Jesús nuestro Señor y hemos sido renovados por su palabra.
porque ahora no somos de una religión, ni somos de una institución, somos de una relación con Cristo Jesús a través de su palabra. Amén. Entonces, hasta ahí estamos bien con Amós y estamos bien con Pablo. Ahora vámonos con Jesús y vamos a tomar el texto de Lucas en el capítulo 10, versículo 38. La semana pasada el tema fue el del buen samaritano. Cómo el buen samaritano vio la necesidad. Ver. Es una palabra importantísima porque Jesús es la luz de la vida. Y Él devuelve la vista para que nosotros podamos ver y discernir qué es lo que Él quiere de nosotros. Amén. Entonces, está la primera parte del texto que es el buen samaritano. Eso lo leímos la vez pasada. Ahora vamos a continuar el texto porque dice, el 37 dice, Él dijo, el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ven, ve y haz tú lo mismo. Hablando de la misericordia que tuvo el samaritano con la persona que estaba desvalida. Y inmediatamente el 38 dice, aconteció que yendo de camino, era lo mismo, el samaritano iba de camino, porque dice varias veces en el 31, 10:31 dice, y un sacerdote por aquel camino, pero un samaritano que iba de camino. ¿Ves? Que es el mismo concepto de ir caminando por la vida. Y entonces vamos a detenernos en el 38. Y aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta, preocupada por muchos quehaceres, se acercó al Señor para quejarse. Entonces mire, la actitud, las dos personas, la actitud es esta, y por eso hoy quiero invitarlos a que nos quedemos en el tema es el discernimiento. Discernimiento. Y el próximo domingo el tema es también el discernimiento, el de la escuela dominical. Vamos a hablar del discernimiento. Discernimiento es discernir, discern en inglés, ¿verdad? Discern, o discernimiento, discernment, ¿cómo se dice discernimiento en inglés? Discernment, ok, que es lo mismo, o sea, nadie dice aquí no entendimos la predicación del pastor porque yo hablo solamente inglés, no, porque es lo mismo, discernimiento, discerne, o sea que estamos en lo mismo. Entonces, Marta y María, dice, María sentada oía, y Marta, preocupada, hacía. Mire que los dos textos están ahí como en contradicción. 39 y 40. María, sentada, oía. ¿Qué oía? La palabra. Dice que sentada a los pies de Jesús oía la palabra. Y Marta, preocupada por muchos quehaceres, entonces no oía, sino que hacía. Cuando nosotros nos ponemos a hacer las cosas, nos preocupamos. Cuando oímos, nos calmamos. Entonces, ¿qué es mejor, estar calmado o preocupado en esta vida? Uno se pregunta, ¿qué quieres discernir en tu mente? ¿Qué es lo que a ti te conviene mejor? Pues entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que María, sentada a los pies del Señor, estaba escuchando lo que Jesús decía. O sea, la palabra para poder después hacer. Y Marta estaba haciendo sin escuchar al Señor. Por eso es que a nosotros nos va mal y por eso nos da estrés. Muy parecido a los de los hispanos, algunos hispanos, no digo todos, porque hay algunos hispanos ya son ilustrados e instruidos con la mentalidad angla. Pero la mayoría de los hispanos, y entre ellos a veces me sucede a mí, cuando compramos un electrodoméstico, todos los electrodomésticos o todos los aparatos que compramos aquí en Estados Unidos, todos traen un manual. Y viene en inglés, viene en francés, viene en español, viene en chino, en japonés. Viene el manual para todos. Pero ¿qué hacemos nosotros, algunos distraídos como Marta? Que compramos el electrodoméstico y lo empezamos a armar por nuestro propio criterio. Y lo organizamos y siempre nos sobran piezas. Y como nos sobran, entonces las tiramos.
Y luego nos falta acomodar, y como no nos acomoda la cosa, le damos un martillo, lo amartillamos. Y si no, serruchamos, cortamos. Pero la cosa tiene que entrar. Y cuando lo ponemos a que funcione, ya no funciona. Entonces alguien nos dice, ¿leíste el manual? No, porque andaba tan preocupada, tan angustiada por tantas cosas, angustiado y preocupado por tantas cosas, que no me di cuenta de leer el manual. Eso es lo que le sucede a Marta. Y por eso el Señor nos habla hoy del discernimiento. El discernimiento es que primero debemos escuchar a Dios y después hacer las cosas. Y nosotros hacemos lo contrario. Primero hacemos las cosas y después escuchamos. Otra cosa que nos sucede a nosotros los hispanos, es increíble. Claro que a los americanos deben suceder cosas peores, ¿verdad? Pero a nosotros nos sucede es que dicen por ahí que primero las cosas uno tiene que pensarlas, luego sentirlas y después hacer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Primero hacemos las cosas, después sentimos que nos quedó mal y luego pensamos cómo era que teníamos que hacerla. ¿Ve? Lo hacemos al revés, ¿sí? Pensamos y decimos, ¡ay, me equivoqué! Lo sentimos, ¡ay, sí, lo sentimos! Y después pensamos, ¿cómo era que teníamos que hacerlo? Entonces, primero pensar, luego sentir y luego hacerlo. Aunque algunos dicen que primero las cosas se sienten y después se piensan y después se hacen. Pero siguiendo esa lógica, más o menos como las personas que son más, que ponen la inteligencia a funcionar, lo hacen correctamente. Entonces, aquí vemos ese pasaje en el cual María estaba a los pies de Jesús escuchando su palabra. Y Marta, angustiada, decía, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Di pues que me ayude. Entonces el 41 y el 42 de Lucas 10, 41 y 42, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La perturbación siempre de las cosas. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuál es la necesaria? La palabra, escuchar. Y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál es la buena parte? Escuchar la palabra, la cual nadie se la quitará. Después que la palabra llegue a tu corazón, toque tu corazón, nadie se la quita. Y eso es lo más importante que hay. Entonces, ¿qué es discernimiento? Discernir, lo mismo que en inglés, el discernir, en la palabra se divide en dos, discernimentum, mentum. La palabra mentum es medida, instrumento para medir. Y dicer es distinguir o separar una cosa de la otra. Entonces, necesitamos nosotros un instrumento para poder medir qué es lo que me conviene, qué es lo adecuado, qué es lo que viene de la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios. Yo necesito una medida. ¿Cuál es el estándar para nosotros? ¿Cuál es la medida para saber si estoy poquito, bastante o mucho? Jesucristo. Yo me mido con Jesucristo. Por eso yo digo, esto que estoy pensando, ¿lo pensaría Jesús, sí o no? Y si no lo está pensando Jesús, pues lo quito. Si Jesús lo pensaría, yo lo pienso. Esto que estoy haciendo, esto que voy a hacer, ¿lo haría Jesús, sí o no? Inmediatamente discierno, porque hay una medida. ¿Ve? Discernimiento es que hay un mentum, que es un instrumento, y dicer, que es algo para yo distinguir, un instrumento para yo distinguir cuál de los dos caminos. ¿Cuál de los dos caminos decido? ¿Por cuál de los dos? Pues por donde esté la palabra de Dios, por donde esté Jesús. Por ese camino es que yo me guío. Dicer, el instrumento para yo medirme es la palabra de Dios. Por eso, el grupo, como empecé en la predicación, el grupo de hermanos, cuando se reúnen para alabar y bendecir al Señor, ahí está Jesucristo presente, pues yo me hago en ese grupo. En la Santa Cena, cuando están compartiendo el pan, que dice que Jesucristo se le abrieron los ojos a los discípulos al participar del pan, al compartir el pan, pues ahí también estamos adecuadamente usando un instrumento para medir cómo está nuestro corazón. Y si alguien está por ahí con algo, alguien tiene algo contra ti y tú no lo han arreglado, dice que antes de venir y presentar la ofrenda, que ve y póngate en paz con él y luego regresa. ¿Ve? La medida. Hay un estándar.
Hay un instrumento para medir y eso se llama discernimiento. ¿Y cuál es el instrumento nuestro? La palabra, la Biblia. A esto está, por eso este instrumento es importantísimo. Es como el manual de los electrodomésticos. El manual de nuestra vida es la palabra de Dios. Miramos la palabra de Dios y de esta manera nos irá muy bien. Porque si no la medimos, hasta a Jesús le va mal. Si nosotros no medimos nuestra vida usando el instrumento para medir el discernimiento, la palabra de Dios, no solamente nos va mal a nosotros, a Jesús también le va mal, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si lastimamos su cuerpo, pues se lastima a Jesús. Pero una cosa evidente es cuando vemos el texto bíblico. Mire que Marta, por estar ocupada por tantas cosas, dejó sin desayuno, sin almuerzo a Jesús. ¿Sabían eso? Que en ese día el pobre Jesús tuvo que ir y pagó fue la higuera. Mire el texto. O sea que no solamente nos va mal a nosotros si no discernimos, sino que también le puede ir mal a Jesús. En Marcos 11:11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. A Betania era la ciudad donde estaba Marta y María y Lázaro, a quienes dice la palabra que Jesús amaba mucho. Él acostumbraba a ir con frecuencia a ese lugar. Así como en Cafarnaúm, en Galilea, la casa donde vivía Jesús era en un lugar que se llama Cafarnaúm. En Judea o en Jerusalén, Jesús casi no se quedaba en Jerusalén, sino que iba a dicen que unos 3 kilómetros de Jerusalén, y entonces ahí estaba la ciudad de Betania, y él se quedaba ahí. Entonces Jesús dice que Jesús entró, el Marcos 11:11 dice que Jesús entró a Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor y vio todas las cosas como anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿A dónde se fue? Pues posiblemente a la casa de Marta, María y Lázaro. Cuando llegó, entonces como llegó con los 12, Marta estaba ocupada haciendo muchísimas cosas para darle buenas tortillas, buenos frijoles, refritos y todo lo que se da, los chiles rellenos que quedan perfectos y siempre tiene trabajo, se quema uno y le pica en la mano. Entonces Marta estaba muy ocupada. Y María, pues como llegó el Señor, se puso a los pies. Entonces Marta se enojó con María y con el Señor le reclamó, vea Señor, vea que estoy muy ocupada. Entonces el Señor, no, mire que María agarró la mejor parte y no se le quitará. Dijo Marta, pues entonces dejo todas las cosas ahí, que se quemen las tortillas y queme todos los frijoles y eso, pues entonces yo me siento también. Y parece que se sentó, porque mire, el mismo texto dice, y al día siguiente, o sea, ahí Marcos 11:12 dice, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. ¿Ve? Se fue sin desayuno, se fue sin almuerzo. Parece que no, se formó ahí como un revolú y entonces no le dieron comida. ¿Y quién pagó? La higuera. Porque enseguida dice que Jesús tuvo hambre. Y entonces vio una higuera y se fue a buscar higos. Y como no los tenía, ¡pam! Dijo que nadie coma higos de ti. Y entonces la pobre higuera fue la que pagó. O sea, Jesús con hambre. La higuera maldecida, o sea, la higuera que no pudo producir más frutos. ¿Por qué? Porque no hubo discernimiento, no usaron la palabra. Lázaro, María y Marta, que ya eran amigos íntimos de Jesús, amigas de él, ya los conocían, ya sabían que cuando llegara Jesús, tenían que estar todos ocupaditos en él. En Jesús, cuando venimos aquí al templo, tenemos que estar todos aquí, ocupaditos en esto, porque el Señor está aquí en su santo templo. Y durante la semana, pues estamos trabajando en nuestros quehaceres normales, preocupados, angustiados allá, porque el mundo nos trae carga. Pero dice el Señor, venid a mí, todos que estéis cansados y agobiados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es llevadero y mi carga liviana. Y eso es lo que venimos a hacer nosotros en el día de hoy. Tengo más textos para probar lo que el Señor nos dice. Por ejemplo, en Marcos 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Juan 6:27 dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, para que a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello.
Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, el Señor nos marca, nos escoge, pero tenemos que seguir siendo fieles, escuchando su palabra. Cada domingo, sacar una horita, mire, venimos, alabamos, bendecimos al Señor, nos llenamos, nos refrescamos, agarramos el refrigerio, escuchamos qué es lo que el Señor nos está diciendo. Hoy aprendimos que hay que escuchar la palabra para discernir todo lo que tengamos que hacer en la casa. Así sean cosas sencillas, siempre pensar, ¿lo haría Jesús? ¿No lo haría? ¿Esto lo pensaría Jesús? ¿No lo pensaría? ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Y ya como uno la tiene en su corazón y en su mente, pues va a discernir fácilmente, porque el instrumento está ahí. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que hemos leído y para que no nos pase como a Marta. Porque a Marta se cumple lo que dice el Salmo 127:1. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto quiere decir que si nosotros tenemos la palabra del Señor y nos guiamos por su palabra, que es la que oímos nosotros a través de los ministros o de los laicos que también predican la palabra, o cuando abrimos la palabra, tenemos la Biblia en la casa, inmediatamente estamos edificando nuestra casa con el estándar de Él, con el discernimiento, con el instrumento que es la palabra. Amén. Si no, nos iría, si no lo hacemos, nos va como a Marta. Si lo hacemos, nos va como María. Y eso es lo que el Señor nos pide en el día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre a esta hora. ¿Qué ganamos cuando venimos a los pies de Jesús? Nombre tú, Luisito. Vamos a ver, Luisito, póngale en número 2. Es que el sermón del pastor a veces es el responsable. Nombre tú, Luisito, nombre tú. Vamos entonces, vamos a escuchar qué pasa cuando estamos a los pies de Jesús. ¿Qué sienten ustedes cuando están a los pies de Jesús? ¿Qué podemos ganar? ¿Por qué venimos a los pies de Jesús? Nombre tú, Luisito, nombre tú. Vamos a